Muy bien, ahora vamos a mirar los diferentes aspectos que tienen que ver con fundamentos microeconómicos de las riquezas de las naciones. En primer lugar, tenemos que observar que para Adam Smith, simple y sencillamente, eh, empezó a explorar cuál era la causa de acerca de qué es lo que generaba valor en una mercancía. Y a partir de eso que significaba la creación de valor, empezó de cierta forma a hablar de lo que significaba el valor de uso, que simple y sencillamente estaba asociado a lo que significa la utilidad de un bien, mientras que la parte del valor de cambio estaba asociado a cuántas unidades se intercambian para obtener un bien y ya tiene que ver con la cantidad de satisfactores que se transan para obtener un único bien. Él hace un ejemplo entre la parte del diamante y lo que significa el agua. Pues el diamante puede tener mayor valor de cambio, pero de cierta forma, si estamos en un desierto, el, el agua tiene mayor valor de uso. Nunca, digamos que se aproximó hacia la significancia de los rendimientos marginales, porque nunca se preguntó de cierta forma qué generaba o qué producir una unidad adicional. O sea, qué implicaciones existían o giran alrededor de eso, si se incrementaba el valor o si disminuía el valor. Digamos que no fue o no desarrolló un estudio profundo acerca de ello. Igualmente exploró la parte de lo que significa el valor incorporado, y cuando hablamos de valor incorporado, digamos que se hace referencia a todo lo que se necesita para poder llegar a producir un bien. En ese sentido, digamos que él empieza a comparar y a decir si un producto tiene igual valor, siendo que se hacen de la misma calidad comparado con otro y en uno se demora menos tiempo. Es decir, que se obtienen productividades de cierta forma diferente. Cuando hablamos de productividades diferentes, pues ahí ya podemos decir, tiene que valer más cuál que se demoró más o el que se demoró menos. Entonces son algunas de las reflexiones que él de cierta forma termina incorporando y de cierta forma termina explicando que el valor de las cosas está asociado a lo que significa el valor incorporado, las horas que se han sometido para poder elaborar dicho bien. A partir de allí estamos contemplando la posibilidad de lo que él dice que eso funciona en una sociedad primitiva, pero que en una sociedad comercial o digamos que donde el capitalismo polula, estaría pensándose en algo que es el valor exigido, que es una ganancia adicional, que una vez se produce un bien, aparte de las horas incorporadas, pues también se termina incorporando lo que significa la remuneración, lo que conocemos a los factores productivos, que es tierra, capital y trabajo, a través de lo que significa el beneficio, las ganancias y lo que de cierta forma el salario. Eh, para ello, él define esto como la parte de lo que significa el precio natural, que es el precio que de cierta forma se debe pagar cuando produzco un bien. Aparte de lo que necesito para producirlo, pues se contempla la parte del beneficio, el salario, la renta. Pero de cierta forma, ese precio natural puede estar por debajo del precio del mercado. Y cuando el precio natural está por debajo del precio del mercado, que él se empieza a referir y a estudiar esta parte, pues digamos que estamos contemplando la posibilidad de que o el empresario puede quebrar o no. Entonces, muy bien, miremos, si esto que llama el precio natural, es decir, producir una unidad me cuesta a mí 10, pero cuando yo voy al mercado me doy cuenta que el precio vemos una relación diferente. Esa relación diferente básicamente está asociada a lo que significa, eh, a lo que significaría, a lo que significaría básicamente, aquí estoy dándole el pincel, bueno, listo. Si tenemos la situación contraria, es decir, no tenemos otra vez el precio natural, pero si el precio natural es de 10 y el precio de mercado básicamente es de 8, pues estaríamos diciendo que aquí el empresario pues estaría teniendo básicamente una ganancia. Esa ganancia pues de cierta forma termina diciéndonos que el empresario simple y sencillamente se ve estimulado a seguir produciendo y estaría de cierta forma operando en una condición que se estimularía la producción de dicho bien. Muy bien, digamos que esta es una otra parte de lo que hemos venido estudiando y que allí vamos de cierta forma a dejar la parte de la información.